alegra estar otra vez con ustedes. Ya me puedo agachar y mirar para la izquierda. Amén. Gracias, hermano, por orar por mí. Ustedes saben que estuve con, una situación de salud, pero pude ver la iglesia. Pude ver que Dios es bueno. Bueno, vamos a orar para comenzar nuestro estudio de hoy. Señor, tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Tú, Señor, nos has dejado tu palabra como lámpara y lumbrera a nuestro camino. Por eso nosotros queremos, Señor, que ella nos alumbre y que nos guíe en nuestro camino. Ayúdame, Señor, a ser fiel al texto, que no hable mis pensamientos, sino tu palabra, y que sea fiel, Señor, a lo que tú quieres decir a tu iglesia, para gloria y honra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hermanos, céntrese ahí. Recuerde que estamos estudiando la carta a los filipenses y hoy debemos comenzar el capítulo 2. Entonces, téngalo bien atento allí para que comencemos hoy este estudio. Y este estudio tiene como título La humildad como mandamiento. La humildad como mandamiento. El testimonio de vida que nos dejó Jesús, hermano, debe ser el modelo de vida que debemos manifestar nosotros. Recuerde que hemos estado hablando de la importancia del testimonio ¿qué? Público. De que un cristiano tiene un testimonio público que todos ven. Pero Cristo no solo es la razón de nuestro buen testimonio, sino que es la causa de ello. O sea, nosotros no podemos tener buen testimonio en Cristo si no tenemos a Cristo. Y individualmente, hermano, estamos llamados como mandamiento a mostrar a Cristo. Pero hoy vamos a ver algo que Pablo va mucho más allá. Que es que también como iglesia, de manera corporativa, estamos llamados también a mostrar a Cristo. Pero, ¿cómo puede la iglesia mostrar a Cristo de manera corporativa? Porque no se trata de un cristianismo individual, o un testimonio individual, sino que también estamos llamados a dar un testimonio como iglesia del Señor. ¿Y cómo puede ser posible eso? Y la respuesta la vamos a estudiar hoy precisamente en este pasaje. ¿Y cómo puede dar la iglesia testimonio? ¿Y cómo puede sostener un testimonio público bíblico? Mostrando lo que Cristo mostró, humildad. Y ser humilde es una de las joyas más hermosas que un cristiano puede exhibir. Muchas personas se ponen cadenas de oro, joyas, pero la joya más grande que un cristiano puede exhibir es la humildad. Una de las virtudes cristianas principales en el testimonio de un creyente debería ser la de una vida centrada y trabajada para ser humilde. Y mire que la humildad no se trata de algo externo, sino de algo interno. Y sin embargo la humildad es algo que choca frontalmente contra nuestra naturaleza pecaminosa que hemos heredado de nuestros padres. El yo sale a surgir condicionando y gobernando la experiencia de nuestra vida. ¿Qué es más fácil, hermano? ¿Ser humilde o ser egoísta? Ser egoísta. Mire, un niño después que aprenda a decir papá y mamá, dice mío. Entonces, desde pequeños hay una tendencia a no ser humilde. Y el yo se asienta, o estamos arraigados allí, en una arrogante grandeza, y esa arrogante grandeza que tenemos nos hace ver de manera equivocada el concepto verdadero de la humildad, que nos impide entregarnos en servicio a los demás, y la aceptación voluntaria de darnos en favor de los otros. Y toda esta naturaleza adámica hace que todo esto se confronte en nuestro hogar, en la iglesia, y no demos testimonio. Sin embargo, la humildad es la única manera de poder ser un instrumento útil en la mano del Señor. Porque Dios da gracia al humilde y al soberbio lo tiene por allá lejitos. Entonces, y miren, hermano, hay algo que debemos entender. Aunque debemos perseverar en la sana doctrina, la pureza moral, el fiel compromiso al Señor y su obra, y todo esto es esencial, así como el testimonio personal mío.
Pero todo esto no puede garantizar por sí solo la unidad y la humildad de la iglesia. Muchas iglesias se han dividido, hermano, teniendo la sana doctrina. Por tal razón, la única manera de tener unidad en la iglesia es teniendo miembros humildes. Escuche bien eso. La única manera de que nos mantengamos como iglesia es teniendo miembros humildes. Porque si yo no tengo miembros humildes, lo que tengo es una iglesia arrogante. Y una iglesia arrogante nunca se va a mantener unida. Por eso hoy estudiaremos este texto. Filipenses 2 del 1 al 4. Texto que nos enseña que la base de un buen testimonio y la unidad de la iglesia dependen de la humildad de sus miembros. Escuche esto bien y aprendas. Miren, el buen testimonio y la unidad de la iglesia dependen de la humildad de sus miembros. Y vamos a leer nuestro texto. Solo vamos a llegar hasta el 4 hoy. Dice, por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto entrañable, si hay alguna misericordia, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánime sintiendo una misma cosa. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada quien también por lo de los otros. Y miren, hermano, particularmente en esta porción y en el resto de la carta, la falta de humildad de algunos miembros de la iglesia de Filipo estaban produciendo serias dificultades en la congregación. Miren lo que dice más adelante en el 4:2. Dice, ruego. Mire, el apóstol está haciendo un ruego a dos personas. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en él. ¿Por qué Pablo le ruega a ellas esto? Porque hay problemas con respecto a la unidad de la iglesia. Pablo está preocupado por la forma en que estos hermanos están solucionando sus problemas y cómo están manejando la comunión. Y Pablo, en estos 4 versículos que vamos a estudiar, hace un llamado a la humildad y a la unidad como el único medio de resolver los conflictos de la iglesia. Escuche eso. La humildad es el único medio para resolver los conflictos. ¿En dónde? Y yo diría que en todo lugar. En el hogar, si no hay humildad, es un caos. Y entonces miren el versículo 1, ¿cómo comienza? Ahí está hasta la coma. Por tanto. Y esta frase nos conecta porque un por tanto en la Biblia tiene que ver con que tengo que mirar qué pasó atrás. ¿Y qué pasó atrás? Desde el versículo 27. Esto lo conecta con lo que dijo anteriormente. Solamente capítulo 1, versículo 27. Dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. ¿Testimonio qué? Público. Para que sea que vaya a veros o sea que esté ausente, oiga que vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué está haciendo Pablo? Llamándolos a la unidad. O sea que de que Pablo, desde versículo 1 del capítulo 2 hasta terminar el capítulo, va a hablar de la unidad de la iglesia. Y tema que era una carga para Pablo, como lo es evidente en el capítulo 4, versículo 2 que acabamos de leer. Y este llamado a la unidad de la iglesia lo hace Pablo recordándole a los filipenses lo que ha hecho Cristo por nosotros. Es lo que él va a comenzar a enfocar. ¿Por qué? Porque el núcleo de estos versículos es la obra de Cristo. Su obra. Y las bendiciones recibidas y experimentadas por los cristianos son el resultado, hermano, de una obra de gracia. Nada de lo que Dios ha hecho por nosotros lo merecemos. O hay alguien aquí que sí lo merezca. Y en la más profunda experiencia, hermano, de Cristo, no solamente de humildad, sino de humillación, nace este texto. Y el versículo tiene una palabra que se repite, ¿no? ¿Cuál es la palabra que más se repite ahí? Si hay alguna, si hay algún, si alguna, sí. Ahí está, sí. Y nosotros en el español
vemos el sí como algo condicional, ¿no? Por lo menos yo, si hay arepa, como, y si no, pues no. Es un condicional. Es un condicional, aunque en mi casa es un mandamiento, pero es condicional. Tendemos a ver el sí como algo condicional, pero no es el caso en este versículo. Porque aquí Pablo está haciendo, lo que está diciendo es dando una seguridad. Está diciendo, esto es seguro. Y pedí casualmente a don Oscar que cantáramos este himno, porque precisamente ese himno ilustra lo que ilustra este pasaje. Sí, Cristo me ama. Y usted tiene que hacer la pausa para saber de que lo que está diciendo es algo que seguro. Pero y entonces, y yo estuve traduciendo este versículo, y una mejor traducción al día de hoy, porque esto es una buena traducción, sería de la siguiente manera. Sería diciendo, puesto que hay. Ahora miren, leámoslo otra vez. Por tanto, puesto que hay consolación en Cristo, puesto que hay consuelo de amor, puesto que hay comunión del Espíritu, puesto que hay afecto entrañable. Entonces ya, ahora sí se escucha como una ¿qué? Afirmación. Ahora ese por tanto entonces tiene sentido, porque está hablando sobre la base de lo dicho anteriormente. Y el apóstol está haciendo una apelación divina en 4 partes. Él les va a decir, por medio de la obra de Cristo, por qué se debe mantener unida la iglesia. Y es interesante, porque Cristo no nos exige lo que Él mismo no nos dio ejemplo. A veces nosotros exigimos a nuestros hijos lo que nosotros no damos. Pero esto sí, bajo lo que Cristo hizo, le va a decir, deben hacer esto. Y aquellos hermanos habían recibido bendiciones de Dios, que el apóstol señala claramente. ¿Cuáles son? Consuelo, amor, comunión del Espíritu, afecto entrañable, misericordia. Por lo tanto, como respuesta a esto, puede pedírsele a esos hermanos que manifiesten unidad, humildad y servicio a otros. Ahora, ¿mostró Cristo unidad? ¿Mostró Cristo humildad? ¿Mostró Cristo dedicación por los otros? Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Ahora, como respuesta a lo recibido por ellos, por la gracia de Dios, debo dar. Yo tengo una norma en la casa. Si alguien nos regala algo, a mí o a mis hijos, y fue regalado, alguien nos mostró gracia. Si eso se deja teniendo uso, lo que hago es que también se regala. Por gracia doy, por gracia recibo, por gracia debo dar. Y la primera apelación aquí es la consolación. Pero la palabra consolación también se puede traducir como exhortación, ya que el énfasis está en lo que Cristo, de una manera objetiva, mueve a hacer al creyente. Y significa acompañar a alguien, con el fin de asistirlo a través de consuelo, el consejo y la exhortación. Y esta es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando yo voy a dar consuelo, lo que estoy es llevando a la persona. ¿Y quién dice la Biblia que es el consolador? El Espíritu Santo. Entonces, esto es algo que hemos recibido por gracia. Entonces, yo cuando alguien está sufriendo, debo mostrar consuelo, porque Dios me ha mostrado consuelo. ¿A quién? A mí. Y la segunda apelación, consuelo de amor. Y el amor de que aquí se habla es el amor divino. Es el amor divino. Y es el amor que Dios mostró al mundo. Y que Él ofrece a los pecadores indignos mediante la gracia salvadora. Y ese amor, ahora si Dios me ha mostrado amor, ¿qué debo mostrar yo a mis hermanos? Porque esto es causa-efecto. Y miren, y sigue diciendo, tercer lugar, perdone que vaya tan rápido, pero si no alcanzamos. Comunión. Y la palabra comunión ya la estudiamos en el versículo 5, ¿no? Esta palabra habla del interés común, mutua participación entre los creyentes. Pero aquí habla comunión ¿de quién? Con el Espíritu. Y recuerda que nosotros éramos enemigos ¿de quién? De Dios. Y cuando nos arrepentimos es que Dios
venimos a ser ahora hijos de Dios. ¿Y quién merecía eso? Nadie. Y si digo que tengo comunión, hermano, comunión con Dios, dice el libro de Juan, debo tener comunión con los hermanos. Entonces, esto es una muestra de que yo verdaderamente tengo comunión con Dios. ¿Que tengo comunión con quién? Con mis hermanos. Finalmente, el apóstol expresa al final del versículo lo que se llama afecto entrañable y misericordia. Y este afecto entrañable, esta palabra viene de entrañas, de que yo amo a alguien como de dentro. Y es algo que es una ternura de corazón. Y la misericordia es compasión. Y estas dos cualidades deben adornar nuestra vida. Y miren que todo esto me lo mostró Dios. Si Dios me ha mostrado todo esto a mí por su gracia, otra vez la pregunta, ¿qué debo hacer yo? Reflejarla. Estas 4 apelaciones, hermanos, son un llamado a la humildad considerado a la sombra de la humillación del Señor, cosa que veremos del versículo 5 en adelante, la próxima semana, Dios mediante. ¿Y quién? Mire, Jesús no estimó sus derechos eternos como Dios, sino que en un efecto, hermano, de entrega voluntaria, descendió hasta lo más bajo, hasta hacer posible la redención nuestra. Y este hermano tiene que producir consecuencias en los que dicen que creen en Él, en los que dicen que lo quieren imitar. ¿Y cuál es la consecuencia directa? Es que lo que Él nos ha dado, yo quiero que otros lo tengan por gracia. Imagínense ustedes que yo reciba la salvación y digo, no, yo no lo voy a hablar del evangelio a nadie para que más nadie se salve. Para el cielo yo apenas. No, entonces eso sería una muestra total de mi egoísmo. Y conocer y no practicar estos 4 aspectos es procurar recibir dichoso cada bendición del Señor me ha dado sin estar dispuesto a dar nada a cambio. Entonces ahí sí usted sería como mis hijos, mío. ¿Y para otro qué? Y si esa es nuestra actitud, sería mayor la expresión de egoísmo que yo pudiera dar. Si yo no soy humilde, lo que soy es un egoísta. Y una vez explicado esto, Pablo prepara el terreno para dar la exhortación, una exhortación muy grande. ¿Y cuál es la exhortación que va a dar más adelante? Él va a mostrar el ejemplo más grande de humildad, que desde el versículo 5 en adelante. Versículo 2. Dice el apóstol, completad mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor. Ahí está, unánime, sintiendo una misma. El centro de este versículo es la unidad. Es un llamado a la ¿qué? A la unidad. Después de hablar de lo que Dios ha hecho por nosotros en Cristo, ahora viene el mandamiento a la unidad. Y miren que el mandamiento es un mandamiento tener unida a la iglesia. Es un mandamiento. Si es un mandamiento tener unido a la iglesia, dividirla, ¿qué es? Es pecado. El verdadero amor al que se refiere aquí el apóstol es un amor de entrega buscando el bien del otro. Y mire que Pablo está llevándolos a reflexionar acerca de lo que Cristo hizo por ellos, acerca de lo que, para que ellos sean consecuentes de mostrar lo que Dios ha hecho por ellos. Y por eso habla de amor. Y este sentir de la iglesia siempre debe estar dirigido a la unidad. La iglesia siempre debe dirigirse ¿hacia dónde? Hacia la unidad. Y esto solo puede ser posible cuando estamos unidos en un sentir al servicio a mis hermanos. La única manera de mantener la iglesia unida es que todos nosotros pensemos de que yo debo servir a mi hermano. Pero miren, ¿cuándo habrá unidad en una iglesia que todos sus miembros piensan que le deben servir a él? Nunca. ¿Qué va a haber? Es contienda. Porque no, a mí me tienen que dar, a mí me tienen... Ahora imagínense una familia donde el papá diga, a mí me tienen que servir todo. Una mamá que diga a mí, o unos hijos, como están creciendo hoy en día. ¿Cuándo va a haber unidad en esa familia? Y miren,
Si no hay humildad en una amistad, tal vez no sea una amistad. Tal vez sea un tirano y un súbdito. Pero debo decir algo, hermano. Ningún cristiano, sin importar su grado de madurez espiritual o crecimiento de las Escrituras, entenderá de la misma forma ni practicará de la misma forma lo que les estoy hablando. Pero sí les voy a decir algo, hermano. Cuando uno actúa con humildad y amor, todas estas faltas de carácter muchas veces son abrazadas por la humildad de la iglesia. Todos no pensamos lo mismo. Todos no estamos en la misma madurez, pero todos estamos llamados a mostrar humildad. Yo no entiendo los textos bíblicos de la manera que usted lo entiende, pero yo debo mostrar humildad. No, ni todavía 20 años en el Evangelio y no sabe eso. No, ¿mostrar qué? Humildad, explicándole. Y así es como llegamos al versículo 3. Este versículo 3 y versículo 4 son como, antes de llegar al 5, que Dios mediante lo veremos el próximo, son bien exhortativos, son fuertes. Yo no lo niego, a mí me movió. Y el versículo 3 y el versículo 4 son la auténtica definición de lo que realmente es ser humilde. Al mismo tiempo es una respuesta a la pregunta, bueno, ¿cómo lograremos la verdadera unidad en la iglesia? Y después de lograr la unidad de la iglesia, ¿cómo podemos mantener esa unidad de la iglesia? Porque hay iglesias que llegan a la unidad, pero no la mantienen. Y ahora, ¿cómo debe llegar la iglesia a la unidad? Con la humildad. ¿Cómo se mantiene la iglesia en unidad? Mostrando humildad. Y después de haber declarado a los filipenses lo que ellos tenían que hacer para llenarle de gozo, miren como dice el versículo 3, nada hagáis por contienda, por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a mí. Y miren que el apóstol Pablo inmediatamente menciona lo que llamaría la parte negativa. ¿Cuál es la parte negativa aquí? Nada hagáis por contienda o vanagloria. Y son dos palabras fuertísimas. Son dos palabras que si yo le dijera a usted es un contencioso, de pronto usted no. Pero estas dos palabras en el original son duras, complejísimas. Y hermano, abrazar la fe cristiana en sí, abrazar la fe cristiana, es necesario un corazón humilde. ¿Sabe por qué? Porque debemos reconocer que somos pecadores. Debemos reconocer que somos malos. Debemos reconocer que somos débiles. Debemos reconocer que somos esclavos del pecado. Que no podemos hacer nada para salvarnos. Que necesitamos ayuda. Y el orgullo humano no soporta esto. Yo cuando le hablo del evangelio de alguien le digo, mira que te tienes que arrepentir. ¿Y de qué me tengo que arrepentir si yo soy bueno? Y esto, hermano, esto de la contienda y la vanagloria es el reflejo de esa rebelión que nosotros tenemos contra Dios. Y son muestra de eso. Y lo vamos a estudiar a manera individual. Miren lo que significa la palabra contienda aquí en este contexto. Y nos transmite una idea de ambición egoísta. Escúchelo. Un contencioso es alguien que es una ambición egoísta. Y es una clase de ambición que no tiene concepto de servicio y cuyo único fin es la ganancia del poder. El único anhelo que tiene, hermano, el contencioso es ser el tirano de todos. Y tiene que ver con sentimientos de rivalidad. Nunca puede estar tranquilo con nosotros. Y aquellos que hacen muchos motivando a otros por oposición. Son actividades que se ejercen con espíritu de partido. O sea, los que están con él y los que no están con él. Y los que están con él son sus amigos y los que no están con él son sus enemigos. Y para arrastrar en forma de grupo al que se opone a él. Y esto es dividir la iglesia y esto es pecado. Y quien practique eso está llamado al arrepentimiento. La iglesia no es una competencia, hermano, de quién sirve más, quién sirve menos, quién hace mejor el aseo, quién trae la mejor refrigerio. No, en la iglesia no existe tal cosa como una competencia sana.
No existe eso en la iglesia. No. Pablo les está diciendo a estos hermanos que las obras hechas por rivalidad entre los hermanos deben cesar ya. Eso les está diciendo. Si ustedes están haciendo todo esto por eso, cesen de hacerlo. Es como si les estuviera diciendo, no lo hagan mejor. Y no hay peor pecado que justificar lo que Dios aborrece. No hay peor acción. Como que aquí, hermano, es pecado dividir la iglesia. Y la contienda es un pecado destructivo y voraz. Es un incendio descontrolado que atenta directamente con la unidad de la iglesia y que todo cristiano debe evitar, porque va a caer sobre el juicio de Dios. El egoísmo y el orgullo son hijos de la contienda y son el más grande peligro y amenaza que tiene la comunión de la iglesia. Escuche eso. La contienda engendra ira, resentimiento y celo. Ninguna iglesia que goce por más grande de madurez, de sabiduría, está exenta de esto, de este pecado. Nadie puede con tanta rapidez dividir y debilitar la iglesia como un contencioso. Así que, hermano, todos estamos llamados a estar vigilantes con respecto a este pecado. La segunda palabra, vanagloria. Literalmente significa algo vano, algo que no tiene sentido. Y la gloria del hombre es vana. Toda gloria del hombre es vana. ¿Sabe por qué? Porque por más dinero, por más gloria, por más puesto que tenga, lo voy a ver enterrado en las colinas. ¿Sí? Es así. Por eso es que toda gloria del hombre es algo que vano. Tiene sentido. Y se refiere a la vanidad personal. Denota la opinión excesiva y elevada de uno mismo. Que no es más que una gloria vana, porque va a terminar en su muerte. Yo nunca he visto, hermano, un sepelio con trasteo. Nunca. Es casi equivalente a la palabra castellana también que traduce adulación. Y adular es recibir o dar alabanzas hipócritas para ganar el favor de alguien. Y esto es muy interesante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque hay muchas iglesias que están centradas en sus pastores. Y la iglesia no debe estar centrada en el pastor. La iglesia debe estar centrada en Cristo. Y este pecado nace del deseo excesivo y desordenado de la gloria personal. Quienes practican este pecado buscan la gloria de las personas, buscan su gloria y no la gloria de Dios. Y la ambición personal y la vanagloria van siempre juntas. O sea, la contienda y la vanagloria van de la mano, andan por ahí enamoradas. Y el deseo íntimo, bien sea oculto o manifiesto, de ser alabado o ser visto por los demás, son expresiones, hermanos, de vanagloria personal. Y la Biblia es clara. Si yo quiero agradar a los hombres, la Biblia dice que te paguen los hombres. Pero si yo quiero agradar a Dios, Dios va a ser quien me recompense. Amén. Así que usted va a decidir si yo quiero agradar a los hombres o agradar a Dios. Y los vanagloriosos son aquellos que hacen toda obra con el propósito de ser visto y alabado por la gente. Que la gente te pague. Hermano, la realización de cualquier actividad o servicio en la iglesia por ser visto por los hombres no es piedad, es orgullo y es vanagloria. Así que mire bien su corazón. Pero este versículo 3 tiene una segunda parte. Gracias a Dios no se quedó ahí, ¿no? Porque si no hubiera consolación para nosotros. Ahora viene ese antes bien. La segunda parte del versículo 3. Después del punto y coma. Antes bien. Se puede traducir también como si no. Y da la idea de malo. Y ahora ¿qué? Doy la vuelta. Y ahora a lo correcto y a lo bíblico. Antes bien. ¿Y qué dice? ¿Con qué? Con humildad. Con humildad. Y es necesario, hermano. Y de manera implícita, lo que significa la humildad es no ser un contencioso y un vanaglorioso. Pero es necesario definir lo que es la humildad porque el mundo tiene un concepto totalmente diferente actualmente del concepto bíblico de la humildad bíblica.
Para el mundo la humildad es la falta de recursos. Por eso ellos dicen, son una familia humilde. Y uno los va a visitar y son los más orgullosos. Entonces, la humildad no tiene que ver con los recursos. Y vamos a ver por qué. Tuve una oportunidad de servir en Cartagena como profesor. En comunidades afrodescendientes. Y yo los iba a visitar a veces. Y pasaba algo. Yo veía casas que se estaban cayendo, hermano. Virtualmente se estaban cayendo. Y uno entraba, yo nunca he tenido un plasma así. Yo creo, y unos parlantes que se llaman, allá le llaman pick-up. Y había una competencia en todo el barrio. El que tuviera la pantalla más grande y el pick-up más grande. Y yo creo que la casa la sostenían los parlantes. Porque era terrible. Y era una competencia. Y usted pasaba por ahí, hermano, el fin de semana. Y si usted sufría de migraña, ahí se cura o se muere. Era una competencia a ahogar al otro. Era terrible. Y yo dije, bueno, ellos no son familias humildes porque tienen una competencia terrible. Y miren lo que es verdaderamente la humildad. La humildad es el reconocimiento personal que soy un pecador que Cristo ha salvado por su gracia y llamado a mostrar esa misma gracia a los demás viéndolos como superiores a mí mismo. Se lo voy a repetir otra vez. ¿Quién es humilde? Quien ha reconocido que es un pecador que Cristo ha salvado por su gracia y que puede ver a los demás como superiores a él. Amén. Eso es lo que dice la Biblia que es la humildad. Reconocer a los demás como superiores es algo que va en contra de nuestra naturaleza pecaminosa, hermano. Y es por eso que solo puede ser humilde quien se ha arrepentido de sus pecados y es siervo de Cristo. El concepto de la humildad en este tiempo de los romanos era algo bajo. Quien era humilde para ellos era alguien de desechar. Nadie puede ser humilde si no considera a los demás como superiores a él. No puede ser humilde. Jamás podrá ser humilde. Porque si él no considera a los demás como superiores a él, ¿quién es superior? Él. Porque ser humilde no es escasez de recursos. Ser humilde es poner esos escasos recursos que tengo en servicio de los demás. Estimar a los demás como superiores a mí significa que los demás son personas a las que yo debo servir y no lo contrario. Esto solo es posible para un creyente y para quien en realidad ha conocido el Evangelio y el ejemplo de Cristo. Porque la tendencia natural y pecaminosa del hombre es ¿a qué? ¿Todos me sirvan? Pero miren lo que dijo Jesús en Mateo 20:28. ¿Quién lo puede leer? De memoria debería saberlo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Dios mío, Dios mismo, el creador de todo, del cielo y de la tierra, dijo, yo vine a servir. Yo no sé qué podríamos decir nosotros. Por tal razón, quien no reconoce ni ha reconocido el señorío de Cristo en su vida, jamás podrá ser humilde. Jamás podrá ser humilde. Nadie que rechace o pase por alto el mensaje del Evangelio podrá ser humilde nunca. Nadie, hermano, que rechace el mensaje del Evangelio podrá ser humilde nunca. Jesús dijo, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. La humildad no es algo externo, hermano, ni se centra en los recursos. Mire, yo he conocido personas que no tienen nada y no caminan, levitan del orgullo y no tienen nada. Así que, esposo que me escuchas, estás llamado a servir a tu esposa. Esposa que me escuchas, estás llamado a servir a tu esposo. Hijos que me escuchan, están llamados a servir a sus padres. Miembro de la iglesia que me escuchas, todos estamos llamados a servir a la iglesia. Es la única manera de mantenernos unidos.
Es la única manera de mantenernos unidos. Y es la única manera de mantener unido una familia, y es la única manera de mantener unido un matrimonio, y es la única manera de mantener unida una amistad. Cuando un cristiano no tiene humildad, ve todo como una carga, man. Mire, ¿usted quiere saber que cuando alguien no es humilde? Cuando hay que servir, automáticamente él ve todo eso como una carga. Ya no es una bendición en matrimonio para algunos, sino una carga. Le contaba ayer al hermano Ramón y al hermano Juan una consejería que tuvo un pastor amigo mío. Una consejería matrimonial. Y en esa consejería matrimonial, el pastor le dijo al hombre cuál era su rol. Y cuando llegó al rol de ella se paró y dijo, no, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con lo que dice la Biblia con eso. Yo soy cristiana y todo, pero yo no estoy aquí, yo no estudié 5 años para cuidar chinos y para atender un esposo. Se le cayó la humildad. Y miren, ya no es una bendición tener hijos, sino una carga económica. Y yo le digo a mi esposa cuando mis hijos se enferman, es una bendición cuidar. Pero ¿qué dice el mundo? No, tengo un perro. Entonces, ¿por qué? Porque miren, y muchas veces hay jovencitos y jovencitas que me dicen, yo no quiero tener hijos. Y bueno, eso es como yo siempre tiendo a querer saber por qué no los quiere tener. A ver si es un deseo verdaderamente de servir o darse a su familia, o es un deseo ¿qué? Egoísta. Y miren lo que hace la humildad. Ya no es una bendición cuidar a mis padres cuando es la vejez, sino una carga. Ya no se ve como una bendición, sino como una ¿qué? Una carga. Y mire, y tu papá, y es interesante, ¿sabe qué? Es interesante porque nuestros papás se han hecho promedios y un hijo está en promedio actualmente 21 años en su casa. Y se han hecho estudios. Bueno, pero ya eso es pecado, ¿vale? Después de los 21, no. Siempre y cuando él tenga ese sentimiento de servir a sus padres, bueno, sus padres decidirán y esta persona hasta cuándo están allí. Pero ya de los 40 ya es excesivo. Bueno, pero mire, hermano, y es interesante, ¿saben por qué? Porque hoy en día la sociedad está armando toda una estructura para no servir a papá y mamá. Y es vergonzoso, porque si ellos me cuidaron 21 años, ¿cómo yo no cuidarlos su vejez? Dieron todo por mí. Pero ¿qué pasa? Eso pasa cuando yo no tengo un corazón ¿qué? Humilde. Y miren, el obrar conforme a la humildad está orientado a darle la gloria a Dios. ¿Por qué yo debo ser humilde? Porque eso le da gloria a Dios. Por eso debo ser humilde. Ahora, sin embargo, el arrogante y vanaglorioso resta la gloria de Dios para su beneficio personal. Hay personas que lo que quieren es que se le dé gloria a ellos. Y estimar a los demás, hermano, superiores a mí significa que los demás son personas a las que yo debo servir y no lo contrario. Y esto solo es posible para el creyente que en realidad ha entendido el Evangelio y el ejemplo de Cristo. Nunca se le olvide eso. Porque la tendencia natural y pecaminosa del hombre es que me alaben. Todo conflicto, hermano, y atentado contra la unidad de la iglesia viene de un corazón contencioso y vanaglorioso. La mayoría y todos los casos de división de la iglesia son porque no hay humildad en sus miembros. Y la exaltación de yo es uno de los peligros más grandes en cualquier congregación, familia o amistad. Yo, y 3 veces yo. Es más, las más grandes dificultades históricas del hombre, pasadas y presentes y las que van a ser futuras, son por un solo motivo. ¿Cuál motivo piensan ustedes que son todas las dificultades del hombre? Considerarse superior a su prójimo. Miren, la Segunda Guerra Mundial, Hitler. ¿Qué pasaba con Hitler? ¿Qué pasaba? Convenció a toda una Alemania que ellos eran la raza ¿qué? Superior. ¿Sabe qué hizo eso?
mató 6 millones de judíos y no se sabe un número cuánto de personas en Europa. Eso es lo que causa no ser humilde. Terrible. Miren el versículo 4, terminamos. Vamos a terminar. No mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y sigue el texto dándonos una definición de lo que es la humildad. Y es común entre los seres humanos interesarse solamente por sus necesidades, ¿no? Y olvidar las necesidades de los demás. Pero Pablo no está diciendo que te olvides de tus necesidades, no, sino que no tengas un corazón egoísta. Yo le enseño a mis hijos, vamos a orar por los alimentos que Dios nos dio, pero tal vez hay hermanos en la iglesia que están en dificultad y que no pueden tener este privilegio. Y oramos por otros también. Y muchas veces surgen problemas en la iglesia, hermanos, porque muchos hermanos ponen sus necesidades como prioridades en la iglesia. Muchos hermanos dicen, a mí me deben visitar, a mí me deben ayudar, a mí deben llamarme, ¿por qué no me llamaron? Y nunca miran a los demás. Nunca dicen, debo servir, sino que todos deben servir. Y hasta amenazan, me voy de la iglesia porque nunca hicieron esto o lo otro. Miren, hermano, ¿sabe qué es lo peor de esto? Que yo nunca he visto que una persona de la iglesia se ha ido diciéndole, pastor, me voy porque me da vergüenza, yo nunca le he servido a nadie, me voy. ¿Usted ha escuchado eso? Todavía. Entonces es una tendencia a luchar con ella. Después de saber y de conocer lo que Dios ha hecho por nosotros, sin merecerlo, hermano, la máxima expresión de gratitud hacia Dios es que usted puede tener, es que usted busque la unidad de la iglesia y persevere en la unidad de la iglesia, porque donde no hay humildad, no hay unidad. No hay humildad, no hay unidad. Y solo le voy a decir cuando no hay humildad que hay. Un tirano que quiere que le sirvan y que se haga su voluntad. El egoísmo es la semilla de las contiendas y las disputas. La humildad es la semilla de la unidad. Todo miembro de la iglesia que no ve a sus hermanos con humildad es un peligro para la unidad y la comunión de la iglesia. Porque para él, la cabeza de la iglesia no es Cristo, es él. Es terrible. Y se está poniendo en un lugar temerario. Hermanos, recordemos que hemos aprendido que la base de un buen testimonio y la unidad de la iglesia dependen de la unidad de sus miembros. La pregunta que le voy a hacer es simple, hermano. ¿Es usted humilde? ¿O es usted vanaglorioso y el contencioso que está poniendo en peligro la unidad de la iglesia? ¿Está usted en su cabeza, ve usted a los demás como superiores a usted? ¿O usted es el tirano que quiere que le sirva? Como papá, como esposo, como esposa, como hijos, tenemos que ¿qué? Mucho que reflexionar acerca de esto. Porque es interesante que a veces hay esposas que se quejan. No es que él allá, pero aquí. Esposas también. Entonces, estamos llamados cada uno ¿a qué? A servir. A ver a mis hermanos como superiores ¿a quién? A mí. La falta de humildad hace que muchas veces, porque mire hermano, yo he predicado este sermón y de pronto usted está pensando, algunos piensan, uy, ese sermón lo debió escuchar tal persona. Pero la falta de humildad hace muchas veces, hermano, que se está escuchando la prédica y yo esté pensando en aplicarla en los demás y no en mí. Amén. Eso también lo hace la falta de humildad. Así que, ojo, porque lo que usted escuchó es para usted y para mí. En el próximo domingo, hermano, los espero para ver el ejemplo supremo de la humildad. Que Dios nos ayude. Señor, te doy gloria y honra a ti. Y alabanza, Señor. Pero es indudable, Señor, que tú eres nuestro máximo ejemplo de humildad. Ejemplo que nosotros debemos seguir. Señor, si yo no he sido humilde, Padre, lo suficientemente humilde, te pido me perdone.
Y como iglesia, Señor, si no hemos sido lo suficientemente humildes, perdónanos. Perdónanos porque esto, Señor, es pecado. Señor, ayúdanos como iglesia a ver a nuestros hermanos como superiores a nosotros, para que nosotros te demos gloria a ti y no gloria a los hombres. Aléjanos de la contienda, aléjanos de la vanagloria y llévanos en camino de humildad. Como dice tu palabra, que aprendamos de ti, que eres manso y humilde de corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.